Capítulo 49. 2 días después de la vuelta del señor Bennet, mientras Jane y Elizabeth paseaban juntas por el plantío de arbustos de detrás de la casa, vieron al ama de llaves que venía hacia ellas. Creyeron que iba a llamarlas de parte de su madre y corrieron a su encuentro, pero la mujer le dijo a Jane: «Dispense que la interrumpa, señorita, pero he supuesto que tendría usted alguna buena noticia de la capital y por eso me he tomado la libertad de venir a preguntárselo». «¿Qué dice usted, Hill? No he sabido nada». «Querida señorita», exclamó la señora Hill con gran asombro, «¿ignora que ha llegado un propio para el amo, enviado por el señor Garnier? Ha estado aquí media hora y el amo ha tenido una carta». Las dos muchachas se precipitaron hacia la casa, demasiado ansiosas para poder seguir conversando. Pasaron del vestíbulo al comedor, de allí a la biblioteca, pero su padre no estaba en ninguno de esos sitios. Iban a ver si estaba arriba con su madre, cuando se encontraron con el mayordomo, que les dijo: «Si buscan ustedes a mi amo, señoritas, lo encontrarán paseando por el sotillo». Jane y Elizabeth volvieron a atravesar el vestíbulo y cruzaron el césped. Corrieron detrás de su padre, que se encaminaba hacia el bosquecillo de al lado de la cerca. Jane, que no era tan ligera ni tenía la costumbre de correr de Elizabeth, se quedó atrás, mientras su hermana llegaba jadeante hasta su padre y exclamó: «¿Qué noticias hay, papá? ¿Qué noticias hay? ¿Has sabido algo de mi tío?» «Sí, me ha mandado una carta por un propio». «¿Y qué nuevas trae? ¿Buenas o malas?» «¿Qué se puede esperar de bueno?», dijo el padre sacando la carta del bolsillo. «Tomad, leed si queréis». Elizabeth cogió la carta con impaciencia. Jane llegaba entonces. «Léela en voz alta», pidió el señor Bennet, «porque todavía no sé de qué trata». Graysenshore Street, lunes 2 de agosto. «Mi querido hermano, por fin puedo enviarte noticias de mi sobrina y tales en conjunto que espero te satisfagan. Poco después de haberte marchado tú el sábado, tuve la suerte de averiguar en qué parte de Londres se encontraban. Los detalles me los reservo para cuando nos veamos. Bástate saber que ya están descubiertos, les he visto a los dos». «Entonces es lo que siempre he esperado», exclamó Jane. «Están casados». Elizabeth siguió leyendo. «No están casados ni creo que tengan intención de estarlo, pero si quieres cumplir los compromisos que me he permitido contraer en tu nombre, no pasará mucho sin que lo estén. Todo lo que tienes que hacer es asegurar a tu hija como dote su parte igual en las 5,000 libras que recibirán tus hijas a tu muerte y a la de tu esposa, y prometer que le pasarás, mientras vivas, 100 libras anuales. Estas son las condiciones que, bien mirado, no he vacilado en aceptar por ti, pues me creí autorizado para ello. Te mando la presente por un propio, pues no hay tiempo que perder para que des una contestación. Comprenderás fácilmente por todos los detalles que la situación del señor Wickham no es tan desesperada como se ha creído. La gente se ha equivocado y me complazco en afirmar que después de pagadas todas las deudas, todavía quedará algún dinerillo para dotar a mi sobrina como adición a su propia fortuna. Si, como espero, me envías plenos poderes para actuar en tu nombre en todo este asunto, daré órdenes enseguida a Haggerstone para que redacte el oportuno documento. No hay ninguna necesidad de que vuelvas a la capital. Por consiguiente, quédate tranquilo en Longbourn y confía en mi diligencia y cuidado. Contéstame cuanto antes y procura escribir con claridad. Hemos creído lo mejor que mi sobrina salga de mi casa para ir a casarse, cosa que no dudo aprobarás. Hoy va a venir. Volveré a escribirte tan pronto como haya algo nuevo. Tuyo, etc. Ed Warnier». «¿Es posible?», exclamó Elizabeth al terminar la carta. «¿Será posible que se case con ella?». «Entonces Wickham no es tan despreciable como creíamos», observó Jane. «Querido papá, te doy la enhorabuena». «¿Ya has contestado la carta?». «No, pero hay que hacerlo enseguida». Elizabeth le rogó vehementemente que no lo demorase. «Querido papá, vuelve a casa y ponte a escribir inmediatamente. Piensa lo importante que son los minutos en estos momentos». «Deja que yo escriba por ti», dijo Jane, «si no quieres molestarte». «Mucho me molesta», repuso él, «pero no hay más remedio». Y regresó con ellas a la casa. «Supongo que aceptarás», añadió Elizabeth. «¿Aceptar? Si estoy avergonzado de que pida tan poco». «Deben casarse, aunque él sea como es». Sí, deben casarse, no se puede hacer otra cosa.
pero hay 2 puntos que quiero aclarar. Primero, ¿cuánto dinero ha adelantado tu tío para resolver eso? Y segundo, ¿cómo voy a pagárselo? ¿Dinero, mi tío?, preguntó Jane. ¿Qué quieres decir? Digo que no hay hombre en su sano juicio que se case con Lidia por tan leve tentación, como son 100 libras anuales durante mi vida y 50 cuando yo me muera. Es muy cierto, dijo Elizabeth, no se me había ocurrido. Pagadas sus deudas y que todavía quede algo, eso debe de ser obra de mi tío. Qué hombre tan bueno y generoso. Temo que esté pasando apuros, pues con una pequeña cantidad no se hace todo eso. No, dijo el señor Bennet. Wickham es un loco si acepta a Lidia por menos de 10,000 libras. Sentiría juzgarle tan mal cuando vamos a empezar a ser parientes. ¿10,000 libras? No lo quiera Dios. ¿Cuándo podríamos pagar la mitad de esa suma? El señor Bennet no contestó, y ensimismados todos en sus pensamientos, continuaron en silencio hasta llegar a la casa. El padre se metió en la biblioteca para escribir, y las muchachas se fueron al comedor. ¿Se irán a casar de veras?, exclamó Elizabeth en cuanto estuvieron solas. ¡Qué raro! Y habremos de dar gracias aún, a pesar de las pocas probabilidades de felicidad de ese matrimonio y de la perfidia de Wickham. Todavía tendremos que alegrarnos, oh Lidia. Me consuelo pensando, replicó Jane, que seguramente no se casaría con Lidia si no la quisiera, aunque nuestro bondadoso tío haya hecho algo por salvarlo. No puedo creer que haya adelantado 10,000 libras ni para nada parecido. Tiene hijos y puede tener más. No alcanzaría a ahorrar ni la mitad de esa suma. Si pudiéramos averiguar a cuánto ascienden las deudas de Wickham, dijo Elizabeth, y cuál es el dote que el tío Garnier da a nuestra hermana, sabremos exactamente lo que ha hecho por ellos. Pues Wickham no tiene ni medio chelín, jamás podremos pagar la bondad del tío. El llevarla a su casa y ponerla bajo su dirección y amparo personal es un sacrificio que nunca podremos agradecer bastante. Ahora debe de estar con ellos. Si tanta bondad no le hace sentirse miserable, nunca merecerá ser feliz. ¡Qué vergüenza para ella encontrarse cara a cara con nuestra tía! Unos y otros hemos de procurar olvidar lo sucedido, dijo Jane. Espero que todavía sean dichosos. A mi modo de ver, el hecho de que Wickham haya accedido a casarse es prueba de que ha entrado por el buen camino. Su mutuo afecto les hará sentar la cabeza, y confío que les volverá tan razonables que con el tiempo nos harán olvidar su pasada imprudencia. Se han portado de tal forma, replicó Elizabeth, que ni tú ni yo, ni nadie podrá olvidarla nunca. Es inútil hablar de eso. Se les ocurrió entonces a las muchachas que su madre ignoraba por completo todo aquello. Fueron a la biblioteca y le preguntaron a su padre si quería que se lo dijeran. El señor Bennet estaba escribiendo y sin levantar la cabeza contestó fríamente: «Como gustéis. ¿Podemos enseñarle la carta de tío Garnier? Enseñadle lo que quieras y largaos». Elizabeth cogió la carta de encima del escritorio y las 2 hermanas subieron a la habitación de su madre. Mary y Kitty estaban con la señorita Bennet y por lo tanto tenían que enterarse también. Después de una ligera preparación para las buenas nuevas, se leyó la carta en voz alta. La señora Bennet apenas pudo contenerse, y en cuanto Jane llegó a las esperanzas del señor Garnier de que Lidia estaría pronto casada, estalló su gozo, y todas las frases siguientes lo aumentaron. El júbilo le producía ahora una exaltación que la angustia y el pesar no le habían ocasionado. Lo principal era que su hija se casase. El temor de que no fuera feliz no le preocupó lo más mínimo. No la humilló al pensar en su mal proceder. «Mi querida, mi adorada Lidia», exclamó, «es estupendo, se casará, la volveré a ver, casada a los 16 años. Oh, qué bueno y cariñoso eres, hermano mío. Ya sabía yo que había de ser así, que todo se arreglaría. Qué ganas tengo de verla, y también al querido Wickham. Pero, ¿y los vestidos? ¿Y el traje de novia? Voy a escribirle ahora mismo a mi cuñada para eso. Lizzie, querida mía, corre a ver a tu padre y pregúntale cuánto va a darle. Espera, iré yo misma. Toca la campanilla, Kitty, para que venga Gil. Me vestiré en un momento. Mi querida, mi Lidia, de mi alma, qué contentas nos pondremos las 2 al vernos». La hermana mayor trató de moderar un poco la violencia de su exaltación y de hacer pensar a su madre en las obligaciones que el comportamiento del señor Garnier les imponía a todos. «Pues hemos de atribuir este feliz desenlace», añadió, «a su generosidad. Estamos convencidos de que ha socorrido a Wickham con su dinero». «Bueno», exclamó la madre, «es muy natural.
¿Quién lo había de hacer más que tu tío? Si no hubiese tenido hijos, habríamos heredado su fortuna, ya lo sabéis, y esta es la primera vez que hace algo por nosotros, aparte de unos pocos regalos. ¡Qué feliz soy! Dentro de poco tendré una hija casada. La señora Wickham, qué bien suena, y cumplió solo 16 años el pasado junio. Querida Jane, estoy tan emocionada que no podré escribir, así que yo dictaré y tú escribirás por mí. Después determinaremos con tu padre lo relativo al dinero, pero las otras cosas hay que arreglarlas ahora mismo. Se disponía a tratar de todos los particulares sobre sedas, muselinas y batistas, y al instante habría dictado algunas órdenes, si Jane no la hubiese convencido, aunque con cierta dificultad, de que primero debería consultar con su marido. Le hizo comprender que un día de retraso no tendría la menor importancia, y la señora Bennet estaba muy feliz para ser tan obstinada como siempre. Además, ya se le habían ocurrido otros planes. Iré a Meryton en cuanto me vista, a comunicar tan excelentes noticias a mi hermana Phillips, y al regreso podré visitar a Lady Lucas y a la señora Long. Kitty baja corriendo y pide el coche. Estoy segura de que me sentará muy bien tomar el aire. Niñas, ¿queréis algo para Meryton? Oh, aquí viene Hill. Querida Hill, ¿se ha enterado ya de las buenas noticias? La señorita Lydia va a casarse, y para que brinden por su boda, se beberán ustedes un ponche. La señora Hill manifestó su satisfacción y les dio sus parabienes a todas. Elizabeth, mareada ante tanta locura, se refugió en su cuarto para dar libre curso a sus pensamientos. La situación de la pobre Lydia había de ser, aún poniéndose en lo mejor, bastante mala. Pero no era eso lo peor. Tenía que estar aún agradecida, pues aunque mirando al porvenir, su hermana no podía esperar ninguna felicidad razonable ni ninguna prosperidad en el mundo. Mirando hacia atrás, a lo que solo 2 horas antes Elizabeth había temido tanto, no se podía negar que todavía había tenido suerte. Capítulo 50. Anteriormente, el señor Bennet había querido muchas veces ahorrar una cierta cantidad anual para mejorar el caudal de sus hijas y de su mujer, si ésta le sobrevivía en vez de gastar todos sus ingresos, y ahora se arrepentía de no haberlo hecho. Esto le habría evitado a Lydia endeudarse con su tío por todo lo que ahora tenía que hacer por ella, tanto en lo referente a la honra como el dinero. Habría podido darse además el gusto de tentar a cualquiera de los más brillantes jóvenes de Gran Bretaña a casarse con ella. Estaba seriamente consternado de que por un asunto que tan pocas ventajas ofrecía para nadie, su cuñado tuviese que hacer tantos sacrificios, y quería averiguar el importe de su donativo, a fin de devolvérselo cuando le fuese posible. En los primeros tiempos del matrimonio del señor Bennet, se consideró que no había ninguna necesidad de hacer economía, pues se daba por descontado que naciera un hijo varón y que éste heredaría la hacienda al llegar a la edad conveniente, con lo que la viuda y las hijas quedarían aseguradas. Pero vinieron al mundo sucesivamente 5 hijas y el varón no aparecía. Años después del nacimiento de Lydia, la señora Bennet creía aún que llegaría el heredero, pero al fin se dio ya por vencida. Ahora era demasiado tarde para ahorrar. La señora Bennet no tenía ninguna aptitud para la economía, y el amor de su marido a la independencia fue lo único que impidió que se excediesen en sus gastos. En las capitulaciones matrimoniales había 5,000 libras aseguradas para la señora Bennet y sus hijas, pero la distribución dependía de la voluntad de los padres. Por fin este punto iba a decidirse en lo referente a Lydia, y el señor Bennet no vaciló en acceder a lo propuesto. En términos de gratitud por la bondad de su cuñado, aunque expresados muy concisamente, confió al papel su aprobación a todo lo hecho y su deseo de cumplir los compromisos contraídos con su nombre. Nunca hubiera creído que Wickham consintiese en casarse con Lydia a costa de tan pocos inconvenientes, como los que resultaban de aquel arreglo. 10 libras anuales era lo máximo que iba a perder al dar las 100 que debía entregarles, pues entre los gastos ordinarios fijos, el dinero suelto que le daba Lydia y los continuos regalos en metálico que le hacía su madre, se iba en Lydia poco menos que aquella suma. Otra de las cosas que le sorprendieron gratamente fue que todo se hiciera con tan insignificante molestia para él, pues su principal deseo era siempre que le dejasen tranquilo. Pasado el primer arranque de ira que le motivó buscar a su hija,
volvió, como era de esperar, a su habitual indolencia. Despachó pronto la carta, eso sí, tardaba en emprender las cosas, pero era rápido en ejecutarlas. En la carta pedía más detalles acerca de lo que le adeudaba a su cuñado, pero estaba demasiado resentido con Lidia para enviarle ningún mensaje. Las buenas nuevas se extendieron rápidamente por la casa, y con proporcional prontitud, por la vecindad. Cierto que hubiera dado más que hablar que Lydia Bennet hubiese venido a la ciudad, y que habría sido mejor aún si lo hubiesen recluido en alguna granja distante, pero ya había bastante que charlar sobre su matrimonio, y los bien intencionados deseos de que fuese feliz que antes habían expresado las malévolas viejas de Meryton. No perdieron más que un poco de su viveza en este cambio de circunstancias, pues con semejante marido se daba por segura la desgracia de Lidia. Hacía 15 días que la señora Bennet no bajaba de sus habitaciones, pero a fin de solemnizar tan falsos acontecimientos, volvió a ocupar radiante su sitio a la cabecera de la mesa. En su triunfo no había el más mínimo sentimiento de vergüenza. El matrimonio de su hija, que constituyó el principal de sus anhelos desde que Jane tuvo 16 años, iba ahora a realizarse. No pensaba ni hablaba más que de bodas elegantes, muselinas finas, nuevos criados y nuevos carruajes. Estaba ocupadísima buscando en la vecindad una casa conveniente para la pareja, y sin saber ni considerar cuáles serían sus ingresos, rechazó muchas por falta de amplitud o de suntuosidad. Hay Park, decía, iría muy bien si los Goulding lo dejasen, o la casa de Stoke, si el salón fuese mayor, pero Asworth está demasiado lejos. Yo no podría resistir que viviese a 10 millas de distancia. En cuanto a Purvis Lodge, los áticos son horribles. Su marido la dejaba hablar sin interrumpirla mientras los criados estaban delante, pero cuando se marcharon le dijo: «Señora Bennet, antes de tomar ninguna de esas casas o todas ellas para tu hija, vamos a dejar las cosas claras. Hay en esta vecindad una casa donde nunca serán admitidos. No animaré el impudor de ninguno de los dos recibiéndolos en Longbourn». A esta declaración siguió una larga disputa, pero el señor Bennet se mantuvo firme. Se pasó de este punto a otro, y la señora Bennet vio con asombro y horror que su marido no quería adelantar ni una guinea para comprar el traje de novia a su hija. Aseguró que no recibiría de él ninguna prueba de afecto en lo que a ese tema se refería. La señora Bennet no podía comprenderlo. Era superior a las posibilidades de su imaginación que el rencor de su marido llegase hasta el punto de negar a su hija, un privilegio sin el cual su matrimonio apenas parecía válido. Era más sensible a la desgracia de que su hija no tuviese vestido de novia que ponerse, que la vergüenza de que hubiese fugado y hubiese vivido con Wickham 15 días antes de que la boda se celebrara. Elizabeth se arrepentía más que nunca de haber comunicado a Darcy, empujada por el dolor del momento, la acción de su hermana, pues ya que la boda iba a cubrir el escándalo de la fuga, era de suponer que los ingratos preliminares serían ocultados a todos los que podían ignorarlos. No temía la indiscreción de Darcy, pocas personas le inspiraban más confianza que él, pero le mortificaba que supiese la flaqueza de su hermana. Y no por el temor de que le acarrease a ella ningún perjuicio, porque de todos modos el abismo que parecía mediar entre ambos era invencible. Aunque el matrimonio de Lidia se hubiese arreglado de la manera más honrosa, no se podía suponer que Darcy quisiera emparentar con una familia que a todos sus demás reparos iba a añadir ahora la alianza más íntima con el hombre que con tanta justicia Darcy despreciaba. Ante una cosa así era natural que Darcy retrocediera. El deseo de ganarse el afecto de Elizabeth, que ésta había adivinado en él en Derbyshire, no podía sobrevivir a semejante golpe. Elizabeth se sentía humillada, entristecida y llena de vagos remordimientos. Ansiaba su cariño cuando ya no podía esperar obtenerlo. Quería saber de él cuando ya no había la más mínima oportunidad de tener noticias suyas. Estaba convencida de que habría podido ser feliz con él, cuando era probable que no se volvieran a ver. Qué triunfo para él, pensaba, si supiera que las proposiciones que deseché con tanto orgullo hace solo 4 meses las recibiría ahora encantada. No dudaba que era generoso como el que más, pero mientras viviese
aquello tenía que constituir para él un triunfo. Empezó entonces a comprender que Darcy era exactamente, por su modo de ser y su talento, el hombre que más le habría convenido. El entendimiento y el carácter de Darcy, aunque no semejantes a los suyos, habrían colmado todos sus deseos. Su unión habría sido ventajosa para ambos, con la soltura y la viveza de ella. El temperamento de él se habría suavizado y habrían mejorado sus modales, y el juicio, la cultura y el conocimiento del mundo que él poseía le habrían reportado a ella importantes beneficios. Pero ese matrimonio ideal ya no podría dar una lección a las admiradoras multitudes de lo que era la felicidad conyugal. La unión que iba a efectuarse en la familia de Elizabeth era muy diferente y excluía la posibilidad de la primera. No podían imaginar cómo se las arreglarían Wickham y Lydia para vivir con una pasable independencia, pero no le era difícil conjeturar lo poco estable que había de ser la felicidad de una pareja unida únicamente porque sus pasiones eran más fuertes que su virtud. El señor Garnier no tardó en volver a escribir a su cuñado. Contestaba brevemente al agradecimiento del señor Bennet, diciendo que su mayor deseo era contribuir al bienestar de toda su familia, y terminaba rogando que no se volviese a hablar más del tema. El principal objeto de la carta era informarle de que Wickham había resuelto abandonar el regimiento. Tenía muchas ganas de que lo hiciese, añadía, cuando ultimamos el matrimonio, y creo que convendrás conmigo en que su salida de ese cuerpo es altamente provechosa tanto para él como para mi sobrina. La intención del señor Wickham es entrar en el ejército regular, y entre sus antiguos amigos hay quien puede y quiere ayudarle a conseguirlo. Se le ha promovido el grado de alférez en el regimiento del general, actualmente acuartelado en el norte. Es mucho mejor que se aleje de esta parte del reino. Él promete firmemente, y espero que sea así, que hallándose entre otras gentes ante las cuales no deberán desacreditarse, los dos serán más prudentes. He escrito al coronel Forster participándole en nuestros arreglos y suplicándole que diga a los diversos acreedores del señor Wickham en Brinton y sus alrededores que se les pagará inmediatamente bajo mi responsabilidad. ¿Te importaría tomarte la molestia de dar las mismas seguridades a los acreedores de Meryton, de los que te mando una lista de acuerdo con lo que el señor Wickham me ha indicado? Nos ha confesado todas sus deudas y espero que al menos en esto no nos haya engañado. Haggerstone tiene ya instrucciones y dentro de una semana estará todo listo. Entonces el señor Wickham se incorporará a su regimiento, a no ser que primero se le invite a ir a Loughborough, pues me dice mi mujer que Lydia tiene muchos deseos de veros a todos antes de dejar el sur. Está muy bien y os ruega sumisamente que os acordéis de ella, su madre y tú. Tuyo, etc. E. Garnier. El señor Bennet y sus hijas comprendieron las ventajas de que Wickham saliese de la guarnición del condado tan claramente como el señor Garnier, pero la señora Bennet no estaba tan satisfecha como ellos. Le disgustaba mucho que Lydia se estableciese en el norte precisamente cuando ella esperaba con placer y orgullo disfrutar de su compañía, pues no había renunciado a su ilusión de que residiera en Hertfordshire, y además era una lástima que Lydia se separase de un regimiento donde todos la conocían y donde tenía tantos admiradores. Quiere tanto a la señora Forster que le será muy duro abandonarla, y además hay varios muchachos que le gustan. Puede que los oficiales del regimiento del general no sean tan simpáticos. La súplica, pues como tal, había de considerarse, de su hija de ser admitida de nuevo en la familia antes de partir para el norte, fue al principio rotundamente denegada, pero Jane y Elizabeth, por los sentimientos y por el porvenir de su hermana, deseaban que notificase su matrimonio a sus padres en persona, e insistieron con tal interés, suavidad y dulzura, en que el señor Bennet accediese a recibirles a ella y a su marido en Loughborough después de la boda, que le convencieron, de modo que la señora Bennet tuvo la satisfacción de saber que podrían presentar a la vecindad a su hija casada antes de que fuese desterrada al norte. En consecuencia, cuando el señor Bennet volvió a escribir a su cuñado, le dio permiso para que la pareja viniese y se determinó que al acabar la ceremonia saldrían para Loughborough. Elizabeth se quejó de que Wickham aceptase este plan, y si se hubiese guiado solo por sus propios deseos,
Wickham sería para ella la última persona con quien querría encontrarse. Capítulo 51. Llegó el día de la boda de Lydia, y Jane y Elizabeth se interesaron por ella probablemente más que ella misma. Se envió el coche a buscarlos, y volverían a ellos a la hora de comer. Jane y Elizabeth temían su llegada, especialmente Jane, que suponía en Lydia los mismos sentimientos que a ella le habrían embargado si hubiese sido la culpable, y se atormentaba pensando en lo que Lydia debía sufrir. Llegaron. La familia estaba reunida en el saloncillo esperándolos, la sonrisa adornada del rostro de la señora Bennet cuando el coche se detuvo frente a la puerta. Su marido estaba impenetrablemente serio, y sus hijas alarmadas, ansiosas e inquietas. Se oyó la voz de Lydia en el vestíbulo. Se abrió la puerta y la recién casada entró en la habitación. Su madre se levantó, la abrazó y le dio con entusiasmo la bienvenida, teniéndole la mano a Wickham, que seguía a su mujer, deseándoles a ambos la mayor felicidad, con una presteza que demostraba su convicción de que sin duda serían felices. El recibimiento del señor Bennet, hacia quien se dirigieron luego, ya no fue tan cordial. Reafirmó su seriedad y apenas abrió los labios. La tranquilidad de la joven pareja era realmente suficiente para provocarle. A Elizabeth le daba vergüenza e incluso Jane estaba escandalizada. Lydia seguía siendo Lydia, indómita, descarada, insensata, chillona y atrevida. Fue de hermana en hermana pidiéndoles que la felicitaran, y cuando al fin se sentaron todos, miró con avidez por toda la estancia, notando que había habido un pequeño cambio, y soltando una carcajada, dijo que hacía un montón de tiempo que no estaba allí. Wickham no parecía menos contento que ella, pero sus modales seguían siendo tan agradables que si su modo de ser y su boda hubieran sido como debían, sus sonrisas y sus desenvueltos ademanes al reclamar el reconocimiento de su parentesco por parte de sus cuñadas le habrían seducido a todas. Elizabeth nunca creyó que fuese capaz de tanta desfachatez, pero se sentó decidida a no fijar límites en adelante a la desvergüenza de un desvergonzado. Tanto Jane como ella estaban ruborizadas, pero las mejillas de los causantes de su turbación permanecían inmutables. No faltó la conversación. La novia y la madre hablaban sin respiro, y Wickham, que se sentó al lado de Elizabeth, comenzó a preguntar por sus conocidos de la vecindad con una alegría y buen humor, que ella no habría podido igualar en sus respuestas. Tanto Lydia como Wickham parecían tener unos recuerdos maravillosos. Recordaban todo lo pasado sin ningún pesar, y ella hablaba voluntariamente de cosas a las que sus hermanas no habrían hecho alusión por nada del mundo. «Ya han pasado 3 meses desde que me fui», exclamó, «y parece que fue hace solo 15 días. Y sin embargo, cuántas cosas han ocurrido, Dios mío. Cuando me fui, no tenía ni idea de que cuando volvería iba a estar casada, aunque pensaba que sería divertidísimo que así fuese». Su padre alzó los ojos. Jane estaba angustiada. Elizabeth miró a Lydia significativamente, pero ella, que nunca veía ni oía lo que no le interesaba, continuó alegremente. «Mamá, ¿sabe la gente de por aquí que me he casado? Me temía que no, y por eso cuando adelantamos el carruaje de William Goulding, quise que se enterase. Bajé el cristal que quedaba a su lado y me quité el guante y apoyé la mano en el marco de la ventanilla para que me viese el anillo. Entonces le saludé y sonreí como si nada». Elizabeth no lo aguantó más. Se levantó y se fue a su cuarto, y no bajó hasta oír que pasaban por el vestíbulo en dirección al comedor. Llegó a tiempo de ver cómo Lydia, pavoneándose, se colocaba en la mesa al lado derecho de su madre, y le decía a su hermana mayor: «Jane, ahora me corresponde a mí tu puesto. Tú pasas a segundo lugar porque yo soy una señora casada». No cabía suponer que el tiempo diese a Lydia aquella mesura de la que siempre había carecido. Su tranquilidad de espíritu y su desenfado iban en aumento. Estaba impaciente por ver a la señora Phillips, a los Lucas y a todos los demás vecinos, para oír cómo la llamaban señora Wickham. Mientras tanto, después de comer, fue a enseñar su anillo de boda a la señora Hill y a las 2 criadas para presumir de casada. «Bien, mamá», dijo, cuando todos volvieron al saloncillo, «¿qué te parece mi marido? ¿No es encantador? Estoy segura de que todas mis hermanas me envidian. Solo deseo que tengan la mitad de suerte que yo.
Deberían ir a Brinton, es un sitio ideal para conseguir marido. Qué pena que no hayamos ido todos. Es verdad, si yo mandase, habríamos ido. Lidia, querida mía, no me gusta nada que te vayas tan lejos. ¿Tiene que ser así? Oh, Señor, si no hay más remedio, pero me gustaría tanto. Tú, papá y mis hermanas tenéis que venir a vernos. Estaremos en Newcastle todo el invierno y habrá seguramente algunos bailes. Procuraré conseguir buenas parejas para todas. Eso es lo que más me gustaría, suspiró su madre. Y cuando regreséis, que se queden con nosotros una o dos de mis hermanas y estoy segura de que les habré encontrado marido antes de que acabe el invierno. Te agradezco la intención, repuso Elizabeth, pero no me gusta mucho que digamos tu manera de conseguir marido. Los invitados iban a estar en Longbourn 10 días solamente. Wickham había recibido su destino antes de salir de Londres y tenía que incorporarse a su regimiento dentro de una quincena. Nadie, excepto la señora Bennet, sentía que su estancia fuese tan corta. La mayor parte del tiempo se lo pasó en hacer visitas acompañada de su hija y en organizar fiestas en la casa. Las fiestas eran gratas a todos. Evitar el círculo familiar era aún más deseable para los que pensaban que para los que no pensaban. El cariño de Wickham por Lidia era exactamente tal como Elizabeth se lo había imaginado, y muy distinto que el que Lidia por él. No necesitó Elizabeth más que observar un poco a su hermana para darse cuenta de que la fuga había obedecido más al amor de ella por él que a él por ella. Se había extrañado de que Wickham se hubiera fugado con una mujer hacia la que no sentía ninguna atracción especial, si no hubiese tenido por cierto que la mala situación en que se encontraba le había impuesto aquella acción, y no era el hombre, en semejante caso, para rehuir la oportunidad de tener una compañera. Lidia estaba loca por él, su querido Wickham. No se le caía de la boca, era el hombre más perfecto del mundo, y todo lo que hacía estaba bien hecho. Aseguraba que a primeros de septiembre Wickham mataría más pájaros que nadie de la comarca. Una mañana, poco después de su llegada, mientras estaba sentada con sus hermanas mayores, Lidia le dijo a Elizabeth: «Creo que todavía no te he contado cómo fue mi boda. No estabas presente cuando se le expliqué a mamá y a las otras. ¿No te interesa saberlo?» «Realmente no», contestó Elizabeth. «No deberías hablar mucho de ese asunto». «Ay, qué rara eres, pero quiero contártelo. Ya sabes que nos casamos en St. Clement, porque el alojamiento de Wickham pertenecía a esa parroquia. Habíamos acordado estar todos allí a las 11. Mis tíos y yo teníamos que ir juntos y reunirnos con los demás en la iglesia. Bueno, llegó la mañana del lunes y yo estaba que no veía, ¿sabes? Tenía un miedo de que pasara algo que lo echase todo a perder. Me habría vuelto loca. Mientras me vestí, mi tía me estuvo predicando, dale que dale, como si me estuviera leyendo un sermón. Pero yo no escuché ni la 10ª parte de sus palabras porque, como puedes suponer, pensaba en mi querido Wickham y en si se pondría su traje azul para la boda. Bueno, desayunamos a las 10 como de costumbre. Yo creí que aquello no acabaría nunca, porque has de saber que los tíos estuvieron pesadísimos conmigo durante todo el tiempo que pasé con ellos. Créeme, no puse los pies fuera de casa en los 15 días, ni una fiesta, ninguna excursión, nada. La verdad es que Londres no estaba muy animado, pero el Little Theatre estaba abierto. En cuanto llegó el coche a la puerta, mi tío tuvo que atender a aquel horrible señor Stone para cierto asunto. Y ya sabes que en cuanto se encuentran, la cosa va para largo. Bueno, yo tenía tanto miedo que no sabía qué hacer, porque mi tío iba a ser el padrino, y si llegábamos después de la hora, ya no podríamos casarnos aquel día. Pero afortunadamente mi tío estuvo listo a los 2 minutos y salimos para la iglesia. Pero después me acordé que si tío Garnier no hubiese podido ir a la boda, de todos modos no se habría suspendido, porque el señor Darcy podía haber ocupado su lugar. «¿El señor Darcy?», replicó Elizabeth con total asombro. «Claro, acompañaba a Wickham, ya sabes, pero, ay de mí, se me había olvidado, no debí decirlo, se lo prometí fielmente. ¿Qué dirá Wickham? Era un secreto». «Si era un secreto», dijo Jane, «no digas ni una palabra más, yo no quiero saberlo». «Naturalmente», añadió Elizabeth, a pesar de que se moría de curiosidad, «no te preguntaremos nada». «Gracias», dijo Lidia, «porque si me preguntáis, os lo contaría todo y Wickham se enfadaría».
Con semejante incentivo para sonsacarle, Elizabeth se abstuvo de hacerlo y para huir de la tentación se marchó. Pero ignorar aquello era imposible, o por lo menos lo era no tratar de informarse. Darcy había asistido a la boda de Lydia. Tanto el hecho como sus protagonistas parecían precisamente los menos indicados para que Darcy se mezclase con ellos. Por su cabeza cruzaron rápidas y confusas conjeturas sobre lo que aquello significaba, pero ninguna le pareció aceptable. Las que más le complacían, porque enaltecían a Darcy, eran aparentemente improbables. No podía soportar tal incertidumbre, por lo que se apresuró y cogió una hoja de papel para escribir una breve carta a su tía pidiéndole le aclarase lo que Lydia se le había escapado, si era compatible con el secreto del asunto. Ya comprenderás, añadía, que necesito saber por qué una persona que no tiene nada que ver con nosotros y que propiamente hablando es un extraño para nuestra familia, ha estado con vosotros en ese momento. Te suplico que me contestes a vuelta de correo y me lo expliques, a no ser que haya poderosas razones que impongan el secreto que Lydia dice, en cuyo caso tendré que tratar de resignarme con la ignorancia. Pero no lo haré, se dijo a sí misma al acabar la carta. Y querida tía, si no me lo cuentas me veré obligada a recurrir a tretas y estratagemas para averiguarlo. El delicado sentido del honor de Jane le impidió hablar a solas con Elizabeth de lo que a Lydia se le había escapado. Elizabeth se alegró, aunque de esta manera, si sus pesquisas daban resultado, no podría tener un confidente. Capítulo 52. Elizabeth tuvo la satisfacción de recibir inmediata respuesta a su carta. Corrió con ella al sotillo, donde había menos probabilidades de que la molestaran. Se sentó en un banco y se preparó a ser feliz, pues la extensión de la carta la convenció de que no contenía una negativa. Graysenshire Street, 6 de septiembre. Mi querida sobrina, acabo de recibir tu carta y voy a dedicar toda la mañana a contestarla, pues creo que en pocas palabras no podré decirte lo mucho que tengo que contarte. Debo confesar que me sorprendió tu pregunta, pues no la esperaba de ti. No te enfades, solo deseo que sepas que no creía que tales aclaraciones fueran necesarias por tu parte. Si no quieres entenderme, perdona mi impertinencia. Tu tío está tan sorprendido como yo, y solo por la creencia de que eres parte interesada, se ha permitido obrar como lo he hecho. Pero por si efectivamente eres inocente y no sabes nada de nada, tendré que ser más explícita. El mismo día que llegué de Longbourn, tu tío había tenido una visita muy inesperada. El señor Darcy vino y estuvo encerrado con él varias horas. Cuando yo regresé, ya estaba todo arreglado, así que mi curiosidad no padeció tanto como la tuya. Darcy vino para decir a Garnier que había descubierto el escondite de Wickham y tu hermana, y que les había visto y hablado a los dos, a Wickham varias veces, a tu hermana una solamente. Por lo que puedo deducir, Darcy se fue de Derbyshire al día siguiente de habernos ido nosotros y vino a Londres con la idea de buscarlos. El motivo que dio es que se reconocía culpable de que la infamia de Wickham no hubiese sido suficientemente conocida para impedir que una muchacha decente le amase o se confiara de él. Generosamente lo imputó todo a su ciego orgullo, diciendo que antes había juzgado indigno de él publicar sus asuntos privados. Su conducta hablaría por él, por lo tanto creyó su deber intervenir y poner remedio a un mal que él mismo había ocasionado. Si tenía otro motivo, estoy segura de que no era deshonroso. Había pasado varios días en la capital sin poder dar con ellos, pero tenía una pista que podía guiarle y que era más importante que todas las nuestras, y que además fue otra de las razones que le impulsaron a venir a vernos. Parece ser que hay una señora, una tal señora Jones, que tiempo atrás fue el aya de la señorita Darcy, y hubo que destruirla de su cargo por alguna causa censurable que él no nos dijo. Al separarse de la familia Darcy, la señora Jones tomó una casa grande en Edward Street. Desde entonces se ganó la vida alquilando habitaciones. Darcy sabía que esa señora Jones tenía estrechas relaciones con Wickham, y a ella acudió en busca de noticias de éste en cuanto llegó a la capital. Pero pasaron 2 o 3 días sin que pudiera obtener de dicha señora lo que necesitaba. Supongo que no quiso hablar hasta que le sobornara, pues en realidad sabía desde el principio en dónde estaba su amigo.
Wickham, en efecto, acudió a ella a su llegada a Londres, y si hubiese habido lugar en su casa, allí se habría alojado. Pero al fin, nuestro buen amigo consiguió la dirección que buscaba. Vio a Wickham y luego quiso ver a Lidia. Nos confesó que su primer propósito era convencerla de que si saliese de aquella desdichada situación y volviese al seno de su familia, si se podía conseguir que la recibieran, y le ofreció su ayuda en todo lo que estuviera a su alcance. Pero encontró a Lidia absolutamente decidida a seguir tal como estaba. Su familia no le importaba un comino y rechazó la ayuda de Darcy. No quería oír hablar de abandonar a Wickham. Estaba convencida de que se casarían alguna vez y le tenía sin cuidado saber cuándo. En vista de esto, Darcy pensó que lo único que había que hacer era facilitar y asegurar el matrimonio en su primer diálogo con Wickham. Vio que el matrimonio no entraba en los cálculos de este. Wickham confesó que se había visto obligado a abandonar el regimiento debido a ciertas deudas de honor que le apremiaban. No tuvo el menor escrúpulo en echar la culpa a la locura de Lidia, todas las desdichadas consecuencias de la huida. Dijo que renunciaría inmediatamente a su empleo y en cuanto al porvenir, no sabía qué iba a hacer de él. Debía irse a alguna parte, pero no sabía dónde, y reconoció que no tenía dónde caerse muerto. El señor Darcy le preguntó por qué no se había casado con tu hermana en el acto, aunque el señor Bennet no debía de ser muy rico. Algo podría hacer por él, y su situación mejoraría con el matrimonio. Pero por la contestación que dio Wickham, Darcy comprendió que todavía acariciaba la esperanza de conseguir una fortuna más sólida casándose con otra muchacha en algún otro país. No obstante, y dadas las circunstancias en que se hallaban, no parecía muy reacio a la tentación de obtener una solución inmediata. Se entrevistaron repetidas veces porque había muchas cosas que discutir. Wickham, desde luego, necesitaba mucho más de lo que podía dársele, pero al fin se prestó a ser razonable. Cuando todo estuvo convenido entre ellos, lo primero que hizo el señor Darcy fue informar a tu tío, por lo cual vino a Great Century Street por vez primera, la tarde anterior a mi llegada, pero no pudo ver a Garnier. Darcy averiguó que tu padre seguía aún en nuestra casa, pero que iba a marcharse al día siguiente. No creyó que tu padre fuese persona más a propósito que tu tío para tratar del asunto, y entonces aplazó su visita hasta que tu padre se hubo ido. No dejó su nombre y al otro día supimos únicamente que había venido un caballero por una cuestión de negocios. El sábado volvió, tu padre se había marchado y tu tío estaba en casa. Como he dicho antes, hablaron largo rato los dos. El domingo volvieron a reunirse y entonces le vio, yo también. Hasta el lunes no estuvo todo decidido, y entonces fue cuando se mandó al propio a Longbourn, pero nuestro visitante se mostró muy obstinado. Te aseguro, Lizzie, que la obstinación es el verdadero defecto de su carácter. Le han acusado de muchas faltas en varias ocasiones, pero esa es la única verdadera. Todo lo quiso hacer él por su cuenta, a pesar de que tu tío, y no lo digo para que me lo agradezcas, así que te ruego no hables de ello, lo habría arreglado todo al instante. Discutieron los dos mucho tiempo, mucho más de lo que merecía el caballero y la señorita en cuestión, pero al cabo tu tío se vio obligado a ceder, y en lugar de permitirle que fuese útil a su sobrina, le redujo a aparentarlo únicamente, por más disgusto que esto le causara a tu tío. Así es que me figuro que tu carta de esta mañana le ha proporcionado un gran placer al darle la oportunidad de confesar la verdad y quitarse los méritos que se deben a otro. Pero te suplico que no lo divulgues y que como máximo no se lo digas más que a Jane. Me imagino que sabrás lo que se ha hecho por esos jóvenes. Se han pagado las deudas de Wickham, que ascienden, según creo, a muchísimo más de 1000 libras. Se han fijado otras 1000 para aumentar la dote de Lidia, y se le ha conseguido a él un empleo. Según Darcy, las razones por las cuales ha hecho todo esto son únicamente las que te he dicho antes. Por su reserva no se supo quién era Wickham y se le recibió y consideró de modo que no merecía. Puede que haya algo de verdad en esto, aunque yo no dudo que ni la reserva de Darcy ni la de nadie tenga nada que ver en el asunto. Pero a pesar de sus bonitas palabras, mi querida Lizzie, puedes estar segura de que tu tío jamás habría cedido a no haberle creído, movido por otro interés. Cuando todo estuvo resuelto, el señor Darcy regresó junto a sus amigos que seguían en Pemberley, pero prometió volver a Londres para la boda y para liquidar las gestiones monetarias.
Creo que ya te lo he contado todo. Si es cierto lo que dices, este relato te habrá de sorprender muchísimo, pero me figuro que no te disgustará. Lydia vino a casa y Wickham tuvo constante acceso a ella. Él era el mismo que conocí en Hertfordshire, pero no te diría lo mucho que me desagradó la conducta de Lydia durante su permanencia en nuestra casa. Si no fuera porque la carta de Jane del miércoles me dio a entender que al llegar a Longbourn se portó exactamente igual, por lo que no habría de extrañarte lo que ahora cuento. Le hablé muchas veces con toda seriedad, haciéndole ver la desgracia que había acarreado a su familia, pero si me oyó sería por casualidad, porque estoy convencida de que ni siquiera me escuchaba. Hubo veces en que llegó a irritarme, pero me acordaba de mis queridas Elizabeth y Jane y me revestía de paciencia. El señor Darcy volvió puntualmente y, como Lydia os dijo, asistió a la boda. Comió con nosotros al día siguiente. Se disponía a salir de Londres el miércoles o el jueves. Te enojarás conmigo, querida Lizzie, si aprovecho esta oportunidad para decirte lo que nunca me había atrevido a decirte antes, y es lo mucho que me gusta Darcy. Su conducta con nosotros nos ha sido tan agradable en todo como cuando estábamos en Derbyshire. Su inteligencia, sus opiniones, todo me agrada. No le falta más que un poco de viveza, y eso si se casa juiciosamente, su mujer se lo enseñará. Me parece que disimula muy bien, apenas pronunció tu nombre, pero se ve que el disimulo está de moda. Te ruego que me perdones si he estado muy suspicaz, o por lo menos no me castigues hasta el punto de excluirme de Pemberley. No seré feliz del todo hasta que no haya dado la vuelta completa a la finca. Un faetón bajo con un buen par de jacas sería lo ideal. No puedo escribirte más. Los niños me están llamando desde hace media hora. Tuya afectísima, M. Garnier. El contenido de esta carta dejó a Elizabeth en una conmoción en la que no podía determinar si tomaba mayor parte del placer o la pena. Las vagas sospechas de que en su incertidumbre sobre el papel de Darcy en la boda de su hermana había concebido, sin osar alentarlas porque implicaban alardes de bondad demasiado grandes para ser posibles, y temiendo que fueran ciertas por la humillación que la gratitud impondría, quedaban pues confirmadas. Darcy había ido detrás de ellos expresamente, había asumido toda la molestia y mortificación inherentes a aquella búsqueda, imploró a una mujer a la que debía detestar y se vio obligado a tratar con frecuencia, a persuadir y a la postre sobornar, al hombre que más deseaba evitar y cuyo solo nombre le horrorizaba pronunciar. Todo lo había hecho para salvar a una muchacha que nada debía de importarle y por quien no podía sentir ninguna estimación. El corazón le decía a Elizabeth que lo había hecho por ella, pero otras consideraciones reprimían esta esperanza, y pronto se dio cuenta de que halagaba su vanidad al pretender explicar el hecho de esa manera, pues Darcy no podía sentir ningún afecto por una mujer que le había rechazado, y si lo sentía, no sería capaz de sobreponerse a un sentimiento tan natural como el de emparentar con Wickham. Darcy, cuñado de Wickham, el más elemental orgullo tenía que rebelarse contra ese vínculo. Verdad es que Darcy había hecho tanto que Elizabeth estaba confundida, pero dio una razón muy verosímil. No era ningún disparate pensar que Darcy creyese haber obrado mal. Era generoso y tenía medios para demostrarlo, y aunque Elizabeth se resistía a admitir que hubiese sido ella el móvil principal, cabía suponer que un resto de interés por ella había contribuido a sus gestiones en un asunto que comprometía la paz de su espíritu. Era muy penoso quedar obligados de tal forma a una persona a la que nunca podrían pagar lo que había hecho. Le debían la salvación y la reputación de Lydia. Cuando le dolieron a Elizabeth su ingratitud y las insolentes palabras que le habían dirigido, estaba avergonzada de sí misma, pero orgullosa de él, orgullosa de que se hubiera portado tan compasivo y noblemente. Leyó una y otra vez los elogios que le atribuía a su tía, y aunque no le parecieron suficientes, le complacieron. Le daba un gran placer, aunque también le entristecía pensar que sus tíos creían que entre Darcy y ella subsistía afecto y confianza. Se levantó de su asiento y salió de su meditación al notar que alguien se aproximaba, y antes de que pudiera alcanzar otro sendero, Wickham la abordó. «Temo interrumpir tu solitario paseo, querida hermana», le dijo poniéndose a su lado. «Así es, en efecto», replicó con una sonrisa.
pero no quiere decir que la interrupción me moleste. Sentiría molestarte, nosotros hemos sido siempre buenos amigos y ahora somos algo más. Cierto, y los demás han salido. No sé, la señora Bennet y Lydia se han ido en coche a Meryton. Me han dicho tus tíos, querida hermana, que has estado en Pemberley. Elizabeth contestó afirmativamente. Te envidio ese placer, y si me fuera posible, pasaría por allí de camino a Newcastle. Supongo que verías a la anciana ama de llaves. Pobre señora Reynolds, cuánto me quería, pero me figuro que no me nombraría delante de vosotros. Sí te nombró. ¿Y qué dijo? Que habías entrado en el ejército y que andabas en malos pasos. Ya sabes que a tanta distancia las cosas se desfiguran. Claro, contestó él mordiéndose los labios. Elizabeth creyó haberle callado, pero Wickham dijo enseguida. Me sorprendió ver a Darcy el mes pasado en la capital. Nos encontramos varias veces. Me gustaría saber qué estaba haciendo en Londres. Puede que preparase su matrimonio con la señorita de Burch, dijo Elizabeth. Debe de ser algo especial para que esté en Londres en esta época del año. Indudablemente. ¿Le viste cuando estuviste en Lambton? Creo que los Garnier me dijeron que sí. Efectivamente nos presentó a su hermana. ¿Y te gustó? Muchísimo. Es verdad que he oído decir que en estos 2 últimos años ha mejorado extraordinariamente. La última vez que la vi no prometía mucho. Me alegro de que te gustase. Espero que le vaya bien. Le irá bien. Ha pasado ya la edad más difícil. ¿Pasaste por el pueblo de Kimpton? No me acuerdo. Te lo digo porque esa es la rectoría que debía haber tenido yo. Es un lugarcito delicioso. Y qué casa parroquial tan excelente tiene. Me habría convenido desde todos los puntos de vista. ¿Te habría gustado componer sermones? Muchísimo. Lo habría tomado como una parte de mis obligaciones. Y pronto no me habría costado ningún esfuerzo. No puedo quejarme. Pero no hay duda de que eso habría sido lo mejor para mí. La quietud y el retiro de semejante vida habrían colmado todos mis anhelos, pero no pudo ser. ¿Le oíste a Darcy mencionar ese tema cuando estuviste en Kent? Supe de fuentes fidedignas que la parroquia se te legó solo condicionalmente y a la voluntad del actual señor de Pemberley. ¿Eso te ha dicho? Si algo de eso había, así te lo conté la primera vez, ¿te acuerdas? También oí decir que hubo un tiempo en que el componer sermones no te parecía tan agradable como ahora, que entonces declaraste tu intención de no ordenarte nunca, y que el asunto se liquidó de acuerdo contigo. Sí, es cierto. Debes recordar lo que te dije acerca de eso cuando hablamos de ello la primera vez. Estaba ya casi a la puerta de la casa, pues Elizabeth había seguido paseando para quitárselo de encima. Por consideración a su hermana, no quiso provocarle y solo le dijo con una sonrisa: «Vamos, Wickham, somos hermanos, no discutamos por el pasado. Espero que de ahora en adelante no tengamos por qué discutir». Le dio la mano y él se la besó con afectuosa galantería, aunque no sabía qué cara poner, y entraron en la casa. Capítulo 53. Wickham quedó tan escarmentado con aquella conversación que nunca volvió a exponerse, ni a provocar a su querida hermana Elizabeth a reanudarla, y ella se alegró de haber dicho lo suficiente para que no mencionase el tema más. Llegó el día de la partida del joven matrimonio, y la señora Bennet se vio forzada a una separación, que al parecer iba a durar 1 año por lo menos, ya que de ningún modo entraba en los cálculos del señor Bennet el que fuesen todos a Newcastle. «Oh, mi querida Lydia», exclamó, «¿cuándo nos reuniremos otra vez?» «Oh, señor, no lo sé, acaso tardaremos 2 o 3 años. Escríbeme muy a menudo, querida». «Tan a menudo como pueda, pero ya sabes que las mujeres casadas no disponemos de mucho tiempo para escribir. Mis hermanas sí podrán escribirme, no tendrán otra cosa que hacer». El adiós de Wickham fue mucho más cariñoso que el de su mujer. Sonrió, estuvo muy agradable y dijo cosas encantadoras. «Es un joven muy fino», dijo el señor Bennet en cuanto se habían ido. «No he visto nunca otro igual. Es una máquina de sonrisas y nos hace la pelota a todos. Estoy orgullosísimo de él», desafió al mismo Sir William Lucas a que consiga un yerno más valioso. La pérdida de su hija sumió en la tristeza a la señora Bennet por varios días. «Muchas veces pienso», decía, «que no hay nada peor que separarse de las personas queridas. ¿Se queda una tan desamparada sin ellas?» «Pues ya ves, esa es una consecuencia de casar a las hijas», observó Elizabeth. «Te hará más feliz que las otras 4 sigamos solteras». «No es eso, Lydia.
No me abandona porque se haya casado, sino porque el regimiento de su marido está lejos. Si hubiera estado más cerca, no se habría marchado tan pronto. Pero el desaliento que este suceso le causó se alivió enseguida y su mente empezó a funcionar de nuevo con gran agitación ante la serie de noticias que circulaban por aquel entonces. El ama de llaves de Netherfield había recibido órdenes de preparar la llegada de su amo, que iba a tener lugar dentro de 2 o 3 días, para dedicarse a la casa durante unas semanas. La señora Bennet estaba nerviosísima, miraba a Jane y sonreía y sacudía la cabeza alternativamente. Bueno, con que viene el señor Bingley, hermana, pues fue la señora Phillips la primera en darle la noticia. Pues mejor, aunque no me importa, tú sabes que nada tenemos que ver con él y que no quiero volver a verlo. Si quiere venir a Netherfield, que venga. Y quién sabe lo que puede pasar. Pero no nos importa, ya sabes que hace tiempo acordamos no volver a decir palabra de esto. ¿Es cierto que viene? Puedes estar segura, respondió la otra, porque la señora Nichols estuvo en Meryton ayer tarde. La vi pasar y salí dispuesta a saber la verdad. Ella me dijo que sí, que su amo llegaba. Vendrá el jueves a más tardar. Puede que llegue el miércoles. La señora Nichols me dijo que iba a la carnicería a encargar carne para el miércoles y llevaba 3 patos listos para matar. Al saber la noticia, Jane mudó de color. Hacía meses que entre ella y Elizabeth no se hablaba de Bingley, pero ahora, en cuanto estuvieron solas, le dijo: «He notado, Lizzie, que cuando mi tía comentaba la noticia del día me estabas mirando. Ya sé que te pareció que me dio apuro, pero no te figures que era por alguna tontería. Me quedé confusa con un momento porque me di cuenta de que me estaríais observando. Te aseguro que la noticia no me da tristeza ni gusto. De una cosa me alegro, de que vienes solo, porque así lo veremos menos. No es que tenga miedo por mí, pero temo los comentarios de la gente». Elizabeth no sabía qué pensar. Si no lo hubiera visto en Derbyshire, habría podido creer que venía tan solo por el citado motivo. Pero no dudaba de que aún amaba a Jane, y hasta se arriesgaba a pensar que venía con la aprobación de su amigo o que se había atrevido incluso a venir sin ella. Es duro, pensaba a veces, que este pobre hombre no pueda venir a una casa que ha alquilado legalmente sin levantar todas esas cabalas. Yo le dejaré en paz. A pesar de lo que su hermana decía y creía de buena fe, Elizabeth pudo notar que la expectativa de la llegada de Bingley le afectaba. Estaba distinta y más turbada que de costumbre. El tema del que habían discutido sus padres acaloradamente hace un año surgió ahora de nuevo. «Querido mío, supongo que en cuanto llegue el señor Bingley irás a visitarle». «No y no. Me obligaste a hacerlo el año pasado prometiéndome que se iba a casar con una de mis hijas, pero todo acabó en agua de borrajas, y no quiero volver a ser semejante paripe como un tonto». Su mujer le observó lo absolutamente necesaria que sería aquella atención por parte de todos los señores de la vecindad en cuanto Bingley llegase a Netherfield. «Es una etiqueta que me revienta», repuso el señor Bennet. «Si quiere nuestra compañía, que la busque, ya sabe dónde vivimos. No puede perder el tiempo corriendo detrás de los vecinos cada vez que se van y vuelvan». «Bueno, será muy feo que no le visites, pero eso no me impedirá invitarle a comer. Vamos a tener en breve a la mesa a la señora Lounge y a los Goulding, y como contándonos, a nosotros seremos 13, habrá justamente un lugar para él». Consolada con esta decisión, quedó perfectamente dispuesta a soportar la descortesía de su esposo, aunque le molestara enormemente que, con tal motivo, todos los vecinos viesen a Bingley antes que ellos. Al acercarse el día de la llegada, Jane dijo: «A pesar de todo, empiezo a sentir que venga. No me importaría nada y le veré con la mayor indiferencia, pero no puedo resistir oír hablar de él perpetuamente. Mi madre lo hace con la mejor intención, pero no sabe, ni sabe nadie el sufrimiento que me causa. No seré feliz hasta que Bingley se haya ido de Netherfield». «Querría decirte algo para consolarte», contestó Elizabeth, «pero no puedo. Debes comprenderlo, y la normal satisfacción de recomendar paciencia a los que sufren me está vedada porque a ti nunca te falta». Bingley llegó. La señora Bennet trató de obtener con ayuda de las criadas las primeras noticias para aumentar la ansiedad y el mal humor que la consumían. Contaba los días que debían transcurrir para invitarle, ya que no abrigaba esperanza de verlo antes. Pero a la tercera mañana de la llegada de Bingley al condado, desde la ventana de su vestidor,
le vio que entraba por la verja a caballo y se dirigía hacia la casa. Llamó al punto a sus hijas para que compartieran su gozo. Jane se negó a dejar su lugar junto a la mesa, pero Elizabeth, para complacer a su madre, se acercó a la ventana, miró y vio que Bingley entraba con Darcy y se volvió a sentar al lado de su hermana. «Mamá, viene otro caballero con él», dijo Kitty. «¿Quién será?» «Supongo que algún conocido suyo. Querida, no le conozco». «Oh», exclamó Kitty, «parece aquel señor que antes estaba con él, el señor... ¿cómo se llama? Aquel señor alto y orgulloso». «¡Santo Dios! ¿El señor Darcy?» «Pues sí, es él. Bueno, cualquier amigo del señor Bingley será siempre bienvenido a esta casa. Si no fuera por eso, no puedo verle ni en pintura». Jane miró a Elizabeth con asombro e interés. Sabía muy poco de su encuentro en Derbyshire y, por consiguiente, comprendía el horror que había de causarle a su hermana ver a Darcy casi por primera vez después de la carta aclaratoria. Las dos hermanas estaban bastante intranquilas. Cada una sufría por la otra y, como es natural, por sí misma. Entretanto, la madre seguía perorando sobre su odio a Darcy y sobre su decisión de estar cortés con él solo por consideración a Bingley. Ninguna de las chicas le escuchaba. Elizabeth estaba inquieta por algo que Jane no podía sospechar, pues nunca se había atrevido a mostrarle la carta de la señora Garnier ni a revelarle el cambio de sus sentimientos por Darcy. Para Jane, Darcy no era más que el hombre cuyas proposiciones había rechazado Elizabeth y cuyos méritos menospreciaba, pero para Elizabeth, Darcy era el hombre a quien su familia debía el mayor de los favores y a quien ella miraba con un interés, si no tan tierno, por lo menos tan razonable y justo como el que Jane sentía por Bingley. Su asombro ante la venida de Darcy a Netherfield, a Longbourn, buscándola de nuevo voluntariamente, era casi igual al que experimentó al verlo tan cambiado en Derbyshire. El color que había desaparecido de su semblante acudió enseguida violentamente a sus mejillas, y una sonrisa de placer dio brillo a sus ojos al pensar que el cariño y los deseos de Darcy seguían siendo los mismos, pero no quería darlo por seguro. «Primero veré cómo se comporta», se dijo, «y luego Dios dirá si puedo tener esperanzas». Se puso a trabajar atentamente y se esforzó por mantener la calma. No osaba levantar los ojos hasta que su creciente curiosidad le hizo mirar a su hermana cuando la criada fue a abrir la puerta. Jane estaba más pálida que de costumbre, pero más sosegada de lo que Elizabeth hubiese creído. Cuando entraron los dos caballeros, enrojeció, pero lo recibió con bastante tranquilidad y sin dar ninguna muestra de resentimiento ni de innecesaria complacencia. Elizabeth habló a los dos jóvenes lo menos que la educación permitía y se dedicó a abordar con más aplicación que nunca. Solo se aventuró a dirigir una mirada a Darcy. Este estaba tan serio como siempre, y a ella se le antojó que se parecía más al Darcy que había conocido en Hertfordshire que al que había visto en Pemberley, pero quizá en presencia de su madre no se sentía igual que en presencia de sus tíos. Era una suposición dolorosa, pero no improbable. Miró también un instante a Bingley y le pareció que estaba contento y cohibido a la vez. La señora Bennet le recibió con unos aspavientos que dejaron avergonzadas a sus dos hijas, especialmente por el contraste con su fría y ceremoniosa manera de saludar y tratar a Darcy. Particularmente Elizabeth, sabiendo que su madre le debía a Darcy la salvación de su hija predilecta de tan irremediable infamia, se entristeció profundamente por aquella grosería. Darcy preguntó cómo estaban los señores Garnier, y Elizabeth le contestó con cierta turbación. Después apenas dijo nada. No estaba sentado al lado de Elizabeth y acaso se debía a esto su silencio, pero no estaba así en Derbyshire. Allí, cuando no podía hablarle a ella, hablaba con sus amigos, pero ahora pasaron varios minutos sin que se le oyera la voz, y cuando Elizabeth, incapaz de contener su curiosidad, alzaba la vista hacia él, le encontraba con más frecuencia mirando a Jane que a ella, y a menudo mirando solo al suelo. Parecía más pensativo y menos deseoso que agradar que en su último encuentro. Elizabeth estaba decepcionada y disgustada consigo misma por ello. «¿Cómo pude imaginarme que estuviese de otro modo?», se decía. «Ni siquiera sé por qué ha venido aquí». No tenía humor para hablar con nadie más que con él, pero le faltaba valor para dirigirle la palabra. Le preguntó por su hermana, pero ya no supo más que decirle.
Mucho tiempo ha pasado, señor Bingley, desde que se fue usted, dijo la señora Bennet. Él estuvo de acuerdo con ello. Empezaba a temer, continuó ella, que ya no volvería. La gente dice que por Michaelmas piensa usted abandonar esta comarca, pero espero que no sea cierto. Han ocurrido muchas cosas en la vecindad desde que usted se fue. La señorita Lucas se casó y está establecida en Hunsford, y también se casó una de mis hijas. Supongo que lo habrá usted sabido, seguramente lo habrá leído en los periódicos. Salió en el Times y en el Courier, solo que no estaban bien redactado. Decía solamente el caballero George Wickham contrajo matrimonio con la señorita Lydia Bennet, sin mencionar a su padre ni decir dónde vivía la novia ni nada. La gacetilla debió de ser obra de mi hermano Garnier y no comprendo cómo pudo hacer una cosa tan desabrida. ¿Lo vio usted? Bingley respondió que sí y la felicitó. Elizabeth no se atrevía a levantar los ojos y no pudo ver qué cara ponía Darcy. Es delicioso tener una hija bien casada, siguió diciendo, pero al mismo tiempo, señor Bingley, es muy duro que se me haya ido tan lejos. Se han trasladado a Newcastle, que cae muy al norte, según creo, y allí estarán no sé cuánto tiempo. El regimiento de mi yerno está destinado allí porque habrá usted oído decir que ha dejado la guarnición del condado y que se ha pasado a los regulares. Gracias a Dios tiene todavía algunos amigos, aunque quizá no tantos como merece. Elizabeth, sabiendo que esto iba dirigido a Darcy, sintió tanta vergüenza que apenas podía sostenerse en la silla. Sin embargo, hizo un supremo esfuerzo para hablar y preguntó a Bingley si pensaba permanecer mucho tiempo en el campo. Él respondió que unas semanas. Cuando haya matado usted todos sus pájaros, señor Bingley, dijo la señora Bennet, venga y mate todos los que quiera en la propiedad de mi esposo. Estoy seguro que tendrá mucho gusto en ello y de que le reservará sus mejores nidadas. El malestar de Elizabeth aumentó con tan innecesaria y oficiosa atención. No le cabía la menor duda de que todas aquellas ilusiones que renacían después de un año acabarían otra vez del mismo modo. Pensó que años enteros de felicidad no podrían compensarle a ella y a Jane de aquellos momentos de penosa confusión. No deseo más que una cosa, se dijo, y es no volver a ver a ninguno de estos dos hombres. Todo el placer que pueda proporcionar su compañía no basta para compensar esta venganza. Ojalá no tuviera que volver a encontrármelos nunca. Pero aquella desdicha que no podrían compensar años enteros de felicidad se atenuó poco después al observar que la belleza de su hermana volvía a despertar la admiración de su antiguo enamorado. Al principio Bingley habló muy poco con Jane, pero a cada instante parecía más prendado de ella. La encontraba tan hermosa como el año anterior, tan sensible y tan afable, aunque no tan habladora. Jane deseaba que no se le notase ninguna variación y creía que hablaba como siempre, pero su mente estaba tan ocupada que a veces no se daba cuenta de su silencio. Cuando los caballeros se levantaron para irse, la señora Bennet no olvidó su proyectada invitación. Los dos jóvenes aceptaron y se acordó que cenarían en Longbourn dentro de pocos días. «Me debía una visita, señor Bingley», añadió la señora Bennet, «pues cuando se fue usted a la capital, el último invierno, me prometió comer en familia con nosotros en cuanto regresara. Ya ve que no lo he olvidado. Estaba muy disgustada porque no volvió usted para cumplir su compromiso». Bingley pareció un poco desconcertado por esa reflexión y dijo que lo sentía mucho, pero que sus asuntos le habían retenido. Darcy y él se marcharon. La señora Bennet había estado a punto de invitarles a comer aquel mismo día, pero a pesar de que siempre se comía bien en su casa, no creía que 2 platos fuesen de ningún modo suficientes para un hombre que le inspiraba tan ambiciosos proyectos, ni para satisfacer el apetito y el orgullo de otro que tenía 10,000 libras al año de renta. Capítulo 54. En cuanto se marcharon, Elizabeth salió a pasear para recobrar el ánimo, o mejor dicho, para meditar la causa que le había hecho perderlo. La conducta de Darcy la tenía asombrada y enojada. ¿Por qué vino?, se decía, para estar en silencio, serio e indiferente. No podía explicárselo de modo satisfactorio. Si pudo estar amable y complaciente con mis tíos en Londres, ¿por qué no conmigo? Si me temía, ¿por qué vino? Y si ya no le importo nada, ¿por qué estuvo tan callado? ¡Qué hombre más irritante! No quiero pensar más en él. Involuntariamente mantuvo esta resolución durante un rato,
porque se le acercó su hermana, cuyo alegre aspecto demostraba que estaba más satisfecha de la visita que ella. Ahora, le dijo, pasado este primer encuentro, me siento completamente tranquila. Sé que soy fuerte y que ya no me azoraré delante de él. Me alegro de que venga a comer el martes porque así se verá que nos tratamos simplemente como amigos indiferentes. Sí, muy indiferentes, contestó Elizabeth riéndose. Oh, Jane, ten cuidado. Lizzie querida, no vas a creer que soy tan débil como para correr ningún peligro. Creo que estás en uno muy grande, porque él te ama como siempre. No volvieron a ver a Bingley hasta el martes, y entre tanto, la señora Bennet se entregó a todos los venturosos planes que la alegría y la constante dulzura del caballero habían hecho revivir en media hora de visita. El martes se congregó en Longbourn un numeroso grupo de gente, y los señores que con más ansias eran esperados llegaron con toda puntualidad. Cuando entraron en el comedor, Elizabeth observó atentamente a Bingley para ver si ocupaba el lugar que siempre le había tocado en anteriores comidas, al lado de su hermano. Su prudente madre, pensando lo mismo, se guardó mucho de invitarle a que tomase asiento a su lado. Bingley pareció dudar, pero Jane acertó a mirar sonriente a su alrededor, y la cosa quedó decidida. Bingley se sentó al lado de Jane. Elizabeth, con triunfal satisfacción, miró a Darcy. Este sostuvo la mirada con noble indiferencia. Elizabeth habría imaginado que Bingley había obtenido ya permiso de su amigo para disfrutar de su felicidad, si no hubiese sorprendido los ojos de este vueltos también hacia Darcy con una expresión risueña, pero de alarma. La conducta de Bingley con Jane durante la comida reveló la admiración que sentía por ella, y aunque era más circunspecta que antes, Elizabeth se quedó convencida de que si solo dependiese de él, su dicha y la de Jane quedarían pronto asegurada. A pesar de que no se atrevía a confiar en el resultado, Elizabeth se quedó muy satisfecha y se sintió todo lo animada que su mal humor le permitía. Darcy estaba al otro lado de la mesa, sentado al lado de la señora Bennet, y Elizabeth comprendía lo poco grata que les era a los dos semejante colocación, y lo poco ventajosa que resultaba para nadie. No estaba lo bastante cerca para oír lo que decían, pero pudo observar que casi no se hablaban, y los fríos y ceremoniosos que eran sus modales cuando lo hacían. Esta antipatía de su madre por Darcy le hizo más penoso a Elizabeth el recuerdo de lo que todos le debían, y había momentos en que habría dado cualquier cosa por poder decir que su bondad no era desconocida ni despreciada por toda la familia. Esperaba que la tarde le diera oportunidad de estar al lado de Darcy y que no acabara la visita sin poder cambiar con él algo más que el sencillo saludo de la llegada. Estaba tan ansiosa y desazogada que mientras esperaba en el salón la entrada de los caballeros, su desazón casi la puso de mal talante. De la presencia de Darcy dependía para ella toda esperanza de placer en aquella tarde. Si no se dirige hacia mí, se decía, me daré por vencida. Entraron los caballeros y pareció que Darcy iba a hacer lo que ella anhelaba, pero desgraciadamente las señoras se habían agrupado alrededor de la mesa en donde la señora Bennet preparaba el té, y Elizabeth servía el café. Estaban todas tan apiñadas que no quedaba ningún sitio libre a su lado ni lugar para otra silla. Al acercarse los caballeros, una de las muchachas se aproximó a Elizabeth y le dijo al oído: «Los hombres no vendrán a separarnos, ya lo tengo decidido. No nos hace ninguna falta, ¿no es cierto?» Darcy entonces se fue a otro lado de la estancia. Elizabeth le seguía con la vista y envidiaba a todos con quienes conversaba. Apenas tenía paciencia para servir el café y llegó a ponerse furiosa consigo misma por ser tan tonta. Un hombre al que he rechazado. Loca debo estar si espero que renazca su amor. No hay un solo hombre que no se rebelase contra la debilidad que supondría una segunda declaración a la misma mujer. No hay indignidad mayor para ellos. Se reanimó un poco al ver que Darcy venía a devolverle la taza de café, y ella aprovechó la oportunidad para preguntarle: ¿sigue su hermana en Pemberley? Sí, estará allí hasta las Navidades. ¿Y está sola? ¿Se han ido ya todos sus amigos? Solo la acompaña la señora Annesley. Los demás se han ido a Scarborough a pasar estas 3 semanas. A Elizabeth no se le ocurrió más que decir, pero si él hubiese querido hablar, con qué placer le habría contestado:
No obstante, se quedó a su lado unos minutos, en silencio, hasta que la muchacha de antes se puso a cuchichear con Elizabeth y entonces él se retiró. Una vez quitado el servicio de té y puestas las mesas de juego, se levantaron todas las señoras. Elizabeth creyó entonces que podría estar con él, pero sus esperanzas rodaron por el suelo cuando vio que su madre se apoderaba de Darcy y le obligaba a sentarse a su mesa de whist. Elizabeth renunció ya a todas sus ilusiones. Toda la tarde estuvieron confinados en una mesa diferente, pero los ojos de Darcy se volvían tan a menudo donde ella estaba que tanto el uno como el otro perdieron todas las partidas. La señora Bennet había proyectado que los dos caballeros de Netherfield se quedaran a cenar, pero fueron los primeros en pedir su coche y no hubo manera de retenerlos. «Bueno, niñas», dijo la madre, en cuanto se hubieron ido todos, «¿qué me decís? A mi modo de ver, todo ha ido hoy a pedir de boca. La comida ha estado tan bien presentada como las mejores que he visto, el venado asado en su punto, y todo el mundo dijo que las ancas eran estupendas. La sopa 50 veces mejor que la que nos sirvieron la semana pasada en casa de los Lucas, y hasta el señor Darcy reconoció que las perdices estaban muy bien hechas, y eso que él debe de tener 2 o 3 cocineros franceses. Y por otra parte, Jane querida, nunca estuviste más guapa que esta tarde. La señora Long lo afirmó cuando yo le pregunté su parecer. ¿Y qué crees que me dijo además? Oh, señora Bennet, por fin la tendremos en Netherfield, así lo dijo, opinó la señora Long. Es la mejor persona del mundo y sus sobrinas son unas muchachas muy bien educadas y no son feas del todo, me gustan mucho. Total que la señora Bennet estaba de magnífico humor. Se había fijado lo bastante en la conducta de Bingley para con Jane, para convencerse de que al fin lo iba a conseguir. Estaba tan excitada y sus fantasías sobre el gran porvenir que esperaba su familia fueron tan lejos de lo razonable, que se disgustó muchísimo al ver que Bingley no se presentaba al día siguiente para declararse. «Ha sido un día muy agradable», dijo Jane a Elizabeth. «Qué selecta y qué cordial fue la fiesta. Espero que se repita». Elizabeth se sonrió. «No te rías, me duele que seas así, Lizzie. Te aseguro que ahora he aprendido a disfrutar de su conversación y que no veo en él más que un muchacho inteligente y amable. Me encanta su proceder y no me importa que jamás haya pensado en mí. Solo encuentro que su trato es dulce y más atento que el de ningún otro hombre». «Eres cruel», contestó su hermana. «No me dejas sonreír y me estás provocando a hacerlo a cada momento. Qué difícil es que te crean en algunos casos y qué imposible en otros. ¿Por qué te empeñas en convencerme de que siento más de lo que confieso?» No sabría qué contestarte. A todos nos gusta dar lecciones, pero solo enseñamos lo que no merece la pena saber. Perdóname, pero si persistes en tu indiferencia, es mejor que yo no sea tu confidente.